Muchas gracias. Gracias por el pie. No, no suelo usarlo mucho porque me gusta moverme. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Están bien? ¿Sí? Bien. Realmente en algunas cosas me doy cuenta, me voy poniendo viejo cuando me emociono al ver a los chicos de la iglesia, a los niños estudiando y cómo están aprendiendo la palabra de Dios. Más allá de que estuvieran mis hijos, sino el ver cada uno cómo iban aprendiendo, ¿sí? Y cómo van recitando y como decía recién Cristian, que como dice su palabra, que podemos, cuando instruimos a los niños en el camino del Señor, cuando fuere grande, cuando fuere viejo, no se va a apartar de Él, ¿sí? Y es un buen aliento para cada uno de nosotros. Si yo quiero comentar antes que nada, que viendo también el tiempo que ha pasado, la hora, pero lo de hoy no va a ser un estudio bíblico intenso, ¿sí? Este tiempo, o no va a ser un estudio exegético, pero sí lo que vamos a hacer es tratar de resaltar y rescatar principios bíblicos para nuestras vidas, ¿sí? Rescatar principios bíblicos para nuestras vidas. Si yo les preguntara a ustedes, si ustedes se imaginan la postal del pesebre de Navidad, ¿sí? Del pesebre de Belén. Si ustedes, muchas gracias, Doc. Si ustedes, cuando ven la postal del pesebre de Navidad, ¿qué personajes ustedes ven en ese pesebre? Sí, en esa postal. A ver qué personas hay. A ver, fuerte, que no escucho. Está Jesús, obviamente, el niño Jesús. María, José, los pastores, muy bien. Los animalitos, ¿sí? Y los magos del oriente, ¿sí? Muy bien, lo que vamos a hablar en esta mañana es sobre los pastores, ¿sí? El pasaje que está en Lucas 2, le pido que lo busquen, por favor, ya que estamos en diciembre, en el tiempo de Navidad, un tiempo hermoso, y les pido que, de paso, que estén orando por la actividad que se va a hacer en Navidad, ¿sí? Hoy a las 5 de la tarde vamos a estar todos ensayando para lo que va a ser el pesebre navideño. No está Dan, pero me dijo que pudiera estar ayudándolo a estar en el ensayo, así que por favor les pedimos a todas las personas que están en el pesebre, y si hay alguno que no está, le puede avisar que a las 5 de la tarde vamos a estar ensayando, ya queda muy poquito. Muy bien, Lucas capítulo 2, desde el versículo 8 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios
por todas las cosas que habían oído y visto y cómo se les había dicho. Hasta ahí la palabra del Señor. Entonces, rápidamente vamos a tratar de ver 5 principios bíblicos, ¿sí? O 5 cosas que podemos estar rescatando, obviamente, de la palabra del Señor. La primera, fíjense que nació Jesús, nació en Belén, como estaba profetizado, y en el versículo 8 dice que había pastores en la misma región, ¿sí? En el mismo lugar donde había nacido Jesús. Y dice que estaban haciendo su trabajo, que estaban en las vigilias de la noche. Y dice que estaban con su rebaño. Y precisamente a ellos se les presentó el ángel del Señor, ¿sí? Se les presentó un ángel. Estaban los pastores realizando su actividad diaria, su rutina diaria, en medio de la noche, en la soledad de la región, y estaban allí pastoreando las ovejas. Y el ángel del Señor, fíjense que no se le presentó a ningún rey, a ningún gobernante, sino que a simples y humildes pastores. A simples y humildes pastores, que estaban, como dije, realizando su actividad diaria. Ustedes saben que para los pastores de ovejas de esa época, muchas veces era muy difícil llegar inclusive a presentarse hasta en el templo, porque tenían que pasar por una serie de un ritual de purificación por haber estado con esos animales. Para entonces, hasta poder pasar por todo ese ritual de purificación era realmente un trabajo que era despreciado inclusive en esa época. Pero sin embargo, Dios miró lo débil de este mundo. Como dice en 1 Corintios 1, 27 y 28, dice que Dios escogió lo débil y lo menospreciado de este mundo. Escogió lo débil y lo que estaba menospreciado. Me escogió a mí. Los escogió a cada uno de ustedes, ¿sí? Para poder estar presentes aquí. Ustedes saben que si están aquí en esta mañana, como yo digo habitualmente, no es por casualidad, sino porque Dios quiso que estuvieras acá. Y porque Dios está obrando en tu corazón, por eso estás acá en esta mañana. Porque sabes que es Dios el que está trabajando en tu corazón y adentro tuyo hay un ánimo de buscar de Dios. Y somos quizás lo débil y lo menospreciado de este mundo, pero en Cristo Jesús, como decía hoy Gustavo en la Santa Cena, somos un linaje escogido, ¿sí? Real sacerdocio, nación santa, por obra y gracia de Cristo Jesús. Y entonces el primer principio bíblico es que Dios puede hablarte en cualquier momento y lugar. Puede estar hablándote en tu trabajo, puede estar hablándote en la escuela, en la facultad. Cuando estás preparando ahora quizás un examen, cuando estás en tu casa, cuando estás manejando, Dios puede hablarte en medio de tu rutina diaria. Esto es lo hermoso, no es que solamente Dios te va a estar hablando los domingos a la mañana, sino Dios puede hablarte en cualquier momento. Puede estar hablándote en tu familia, a la noche, a la mañana, pero lo bueno y lo hermoso es que Dios nos busca en cada momento de nuestra vida. Y Dios puede hablarte en cualquier momento y con cualquier situación. Segundo principio bíblico. Entonces, el primero, Dios puede hablarte en cualquier momento y lugar, ¿sí? Muy bien. Segundo, fíjense lo que sucedía cuando se les presentó este ángel del Señor. Dice que la gloria del Señor los rodeó a cada una de esas personas. Y dice que obviamente estas personas tuvieron gran ¿qué? Fuerte. Temor. Tuvieron miedo, tuvieron temor. Y fíjense que el temor
y el miedo es una de las cosas con las cuales más está viviendo la gente en esta época. ¿Sí? Hay distintos tipos de temores, distintos tipos de miedos. Miedo a perder el trabajo, miedo a la casa, a perder la casa, miedo a alguna enfermedad, temor de la familia que uno quizás convive, temor quizás infundados, temores de afuera, temores de adentro. Es una sociedad que está viviendo con muchos temores, muchas inseguridades. Pero, ¿y qué es lo que hace el miedo? ¿Qué es lo que hace el temor? Es lo primero que hace, te paraliza, te obstruye esa relación que uno puede llegar a tener con Dios. ¿Sí? Cuando uno está rodeado y está gobernado por ese miedo, no te deja avanzar a la meta y al propósito que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un hermoso propósito para tu vida, ¿sabías? Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Para todos los que estamos aquí, aquellos que no han podido venir, pero es lo que hace el miedo muchas veces, como decía, nos paraliza. Y ahí es cuando viene este mensaje del Señor, cuando dice, no temáis, no tengan miedo, no tengamos miedo. El viernes, cuando estaba en el cierre de Contracorriente, estábamos leyendo el Salmo 112. En el versículo 7 dice que no tenemos miedo ante malas noticias, no tendremos temor a malas noticias, a que vengan malas noticias. Y veíamos pero ¿quiénes son los que no tienen temor a las malas noticias? Lo que decía en el versículo 1, aquellos que se deleitan en la palabra del Señor, que buscan del Señor, que buscan de la presencia de Dios. ¿Cómo estás vos? ¿Estás buscando cada día de la palabra de Dios, de la presencia de Dios? Hay hermosas bendiciones cuando buscamos de Dios, buscamos en su palabra. Y inclusive entre ellas son que no vamos a tener miedo a las malas noticias. El Salmo 94:1 dice que el Señor con sus plumas nos cubre y que debajo de sus alas es donde estamos seguros, ¿sí? Debajo de sus alas Dios te abraza, te cuida. Sos lo más precioso que tiene Dios. No te creas la mentira del diablo de que no valés nada. O no, yo no soy como aquel. No, yo no. Dios te ama, por eso te formó. No te creas la mentira. Dios te ama, Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere cambiarte, dejarte una hermosa perla, hacerte una hermosa perla. Dice que este mensaje, les decía el ángel, no temáis. ¿Por qué? Fíjense en el versículo 10. Porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Se las doy a ustedes, pero va a ser para todo el pueblo. Y el primer principio decíamos que Dios puede hablarte en cualquier momento y cualquier lugar. El segundo, que no tengamos temores, ¿sí? Que no nos dejemos gobernar por los temores. El tercero es que tenemos la mejor noticia. Hoy dice, os doy nuevas de gran gozo. ¿Qué será? Se las doy a ustedes, pero que será para todo el pueblo. Hay nuevas buenas, ¿sí? Hay buenas noticias para todo el pueblo de Monte, podemos decir nosotros. Hay buenas noticias. ¿Y cuál es esa buena noticia, la mejor noticia? Que nació el Salvador, que es Cristo el Señor. Nació el Salvador,
que es Cristo el Señor. Fíjense que el mensaje, que el ángel lo que le está diciendo, 3 formas de llamarlo a Jesús: Salvador, Cristo y Señor. Y 3 atributos de Jesús: es nuestro Salvador, es nuestro Mesías, ¿sí? Y es nuestro Señor, nuestro dueño, el que gobierna nuestra vida, ¿sí? La mejor noticia. ¿Y qué hacemos todos los días con esta noticia nosotros? ¿Qué hacemos con estas buenas nuevas de gran gozo? ¿Lo estamos compartiendo con la gente del pueblo de Monte? ¿Lo compartimos de palabra y de acción? Es lo que Dios nos está invitando, a que vayamos por todos lados y prediquemos el Evangelio de salvación. Esta noticia que la podemos compartir. Fíjense que cuando vemos los noticieros, ¿sí? Muchas veces tenemos que, a veces hasta hago ¿cómo es? La señal de perilla. Todavía estoy con los televisores de válvula prácticamente, ¿no? Puedo hacer así con el control. A veces tenemos que apagar los noticieros porque parece que saliera sangre de ese lugar, ¿no? Fíjense qué diferencia cuando estamos con la palabra de Dios, cómo terminamos, en qué estado terminamos cuando meditamos en la palabra de Dios y cuando vemos el noticiero. Fíjense que cuando terminamos de ver el noticiero, estás como amargado, enojado, embroncado, ¿sí? En cambio, cuando buscamos de la palabra de Dios, terminamos con un gozo, con alegría, terminamos transformados, ¿sí? Tenemos la mejor noticia. Y esa noticia es, como decía en la alabanza de los ángeles, paz en la tierra. ¿Cómo podemos obtener paz en la tierra? ¿Cómo puede haber cuando encontrás a Cristo Jesús? Cuando buscamos de Cristo Jesús, cuando dejamos que Él esté trabajando en nuestras vidas, es cuando tenemos paz. Esa buena noticia nos trae paz a nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando en nuestras vidas no dejamos que el Espíritu Santo esté gobernando? ¿Sí? Fíjense que muchas veces cuando dentro nuestro es una sensación de malestar constante, ¿sí? Nada nos cae bien. En cambio, cuando buscamos de la presencia de Dios es cuando hay verdadera paz. Entonces, el tercer principio, la mejor noticia tenemos. Cuarto principio, fíjense la actitud de los pastores. Dice que en el versículo 15, por favor, busquen. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, ¿sí? Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y dice que vinieron pues apresuradamente y que hallaron a María, José y al niño. Y que al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca de aquel niño, ¿sí? Fíjense, el cuarto principio que podemos poner es creyeron y actuaron. Creyeron y actuaron. Estos pastores, una vez que tuvieron esta muy buena noticia, no se quedaron estáticos. Fíjense que el ángel no le dijo, vayan a Belén y ustedes busquen. No, el ángel dio la noticia, pero como sabía qué corazón, qué predisposición había en el corazón de esos pastores, esos corazones piadosos, les dio la referencia de cómo buscarlo, ¿sí? Que estaba envuelto en pañales y que la referencia especial que estaba en un pesebre, acostado allí en un pesebre. Dijeron, pasemos, veamos y vemos que creyeron. Nosotros, ¿a dónde podemos estar pasando? Podemos estar diciendo, bueno, pasemos a la Biblia, a la palabra de Dios. Pasemos tiempo en la palabra de Dios. Todos los días. Aunque sea, como siempre digo,
Comenzá aunque sea con 5 minutos, si no estás acostumbrado todos los días. Aunque sea 5 minutos. Pero vas a ver cómo el Espíritu Santo va a estar trabajando en tu vida para que cada día, esos 5 minutos, cada mes, cada vez vas a ir buscando más y más. Pasemos, dijeron los pastores. Veamos a quién. A Él. ¿Estamos buscando de verlo a Jesús cada día? ¿Estamos buscando de su presencia cada día? No solo se dijeron, pasemos, veamos, ¿sí? Sino que dijeron también, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Estaban seguros que el Señor les había hablado. Creyeron a la palabra de Dios. No solo solamente tenemos que pasar en estudio bíblico, ¿sí? Cada día, sino en creer lo que Dios tiene para mi vida, ¿sí? Lo que Dios quiere hacer con mi vida y con la de las personas que me rodean. Muchas veces pasamos tiempo en la Biblia, pero a veces es una simple lectura, ¿sí? Rápido cumplo y ya está. Pero Dios lo que quiere es que no solo lo leas, sino que le creas a Él. Y fíjense que lo primero que hicieron fue hablarse esto, pero dice que fueron ¿cómo? Tranquilos, despacito, caminando, apresuradamente. Estaban corriendo a la presencia de Dios. Estaban corriendo, no querían quedarse estáticos, no querían ir tranquilos, sino que estaban apurados de buscar de Dios. Y es lo que Dios anhela con cada uno de nosotros, que corramos hacia Él, que corramos buscándolo, que estemos deleitándonos en su presencia. Y Dios te invita a que te apresures a ir corriendo a su presencia. Dios anhela, te espera como el padre del hijo pródigo que esperaba que volviera su hijo. Y Dios espera cada día que vayamos a su presencia. Y Dios anhela eso. Entonces, cuarto principio, creyeron y actuaron. Quinto y último principio. Fíjense en las consecuencias que trae el acercarse a Dios. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cuando creemos a Dios y nos acercamos a Él, nunca terminamos igual. Nunca terminamos igual, sino que somos transformados. Somos transformados por Jesús. Esa presencia con Cristo Jesús cambia tu vida. No solo el día que reconocemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, es la primera invitación. Si todavía no has creído en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, este es un buen tiempo. Este tiempo donde está, como dicen, el espíritu de Navidad. No, está el Espíritu del Señor buscándote. Y Dios quiere transformar tu vida por completo. Y Dios quiere hacerte una nueva persona, cambiarte todo. Y este es un buen tiempo de decir, Cristo, como cantábamos antes, pagó por nuestros pecados. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Derramó su sangre por vos y por mí. Podemos correr ante Él porque Él es la fuente de vida. Es Cristo Jesús, la fuente de vida. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana? ¿Sí? Que le dijo, yo te voy a dar agua viva. ¿Sí? Vos estás buscando agua para satisfacer tu sed, pero yo lo que te voy a dar es agua viva. Fíjense, vamos a leer en Juan 4:14, por favor. Juan 4:14 dice así,
le decía Jesús a esta mujer, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios nos da una fuente de agua dentro nuestro, el Espíritu Santo. Es una fuente de agua. En Juan mismo 7:38, que dice, pasaje bien conocido, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Sí? Ríos de agua viva. No es simplemente una gotita de agua, es un río hermoso que transforma nuestras vidas. Transforma nuestras vidas, la vida de los que nos rodean. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios quiere que de en tu interior corran ríos de agua viva para que termines ¿cómo? Como terminaron los pastores, alabando y cantando a Dios. ¿Por qué terminaron así? Porque su corazón estaba lleno de gozo. Lamentablemente, a veces conocemos cristianos tristes. Es incompatible, pero es una realidad a veces. A veces vemos cristianos tristes que los problemas que nos rodean a todos, y todos tenemos distintos tipos de problemas, muchas veces nos abruman, ¿sí? Nos agotan, nos pesan. Pero tenemos que hacer como el que decía que llevaba una mochila muy grande y se lo deja a los pies de Cristo. Y el Espíritu Santo dentro nuestro es el que hace que corran ríos de agua viva. Gloria a Dios por esto. Podemos decir el primer principio, Dios puede hablarte en cualquier momento y lugar. El segundo, no tenemos que tener temor. El 3, tenemos la mejor noticia para compartir a todo el pueblo de Monte. La 4, creyeron y actuaron. Y la 5 es que cuando nos presentamos ante Cristo Jesús, somos transformados. ¿Vos querés ser transformado por Cristo Jesús? Yo sí. ¿Querés ser transformado por Cristo Jesús? Acerquémonos a su presencia, ¿sí? Corramos a Él y nuestro corazón va a ser lleno de gozo, de alabanza y de adoración. Y por eso quiero que terminemos en esta mañana de una manera distinta, ¿sí? Yo le voy a pedir a los músicos si pueden ir pasando, ¿sí? A los que están, por favor, si pueden ir pasando, y quiero que terminemos como estos pastores, cantando y alabando a Dios por la obra maravillosa que hace Él en nuestras vidas cuando corremos hacia su presencia. Y te invito que en este tiempo dejes que Dios esté hablando a tu corazón y seas transformado por Él. Que sigas, y si ya entregaste tu corazón, que sigas siendo transformados para que Dios te dé una vida gozosa, un corazón lleno de su presencia. ¿Sí? Y les pido que vamos a ir cantando la primera canción que cantamos, Bendito Jesús, ¿sí? Yo les pido a los chicos del coro de apoyo si pueden ayudarme también. Y podemos estar cantando de una manera distinta para terminar como terminaron los pastores, volviendo a nuestras casas, cantando y alabando a Dios. Y que no quede nada más en este domingo, sino que en esta semana sea una semana hermosa y de victoria en Cristo Jesús, cantando y alabando. ¿Sí? No estoy diciendo que no escuches música secular, ¿sí? Pero sí que busques palabra de Dios y que busques canciones que alaben a Dios y que honren a su presencia por la obra que hizo Cristo Jesús para cada uno de nosotros. ¿Podemos ir cantando esta canción y luego terminamos orando?